Vamos a analizar el contrato de fomento de la contratación indefinida de la Ley 12/2001, que ha sido objeto de reforma a través de la Ley de 17 de septiembre 35/2010. Lo vamos a hacer viendo muy brevemente cuál era la situación anterior a la reforma del verano de 2010 para ver posteriormente cómo ha quedado tras esta reforma. El primer aspecto a comentar es que el origen de esta modalidad de contratación fue consecuencia de un pacto entre los agentes sociales y el gobierno allá por el año 1997. Esta ley tenía una vocación de temporalidad y concretamente se reguló para un periodo inicial de 4 años. La propia ley establecía que en 4 años se debería realizar una evaluación por parte del gobierno y agentes sociales y tomar una decisión más definitiva en base a esa evaluación. Finalmente, esta modalidad de contratación se introdujo en la Ley 12/2001, que es la actual ley vigente, puesto que todas las reformas que sobre esta modalidad se han producido se hacen sobre esta ley del año 2001. Este contrato podía realizarse o bien desde el principio de la relación laboral como fijo o bien por una relación que había nacido como temporal y que se decidía su conversión en indefinida. Este segundo aspecto no vamos a tratar de él en este momento, puesto que los plazos para la conversión quedaron desfasados desde reformas anteriores. En relación a la formalización de la relación laboral desde el principio, lo más significativo era que afectaban a colectivos bastante amplios de la población en edad de trabajar. Concretamente eran jóvenes de 16 a 30 años, parados de más de 6 años, mujeres contratadas en profesiones donde estuvieran subrepresentadas, trabajadores discapacitados y mayores de 45 años. Aunque los colectivos abarcaban a una gran cantidad de población trabajadora, aún quedaban fuera algunos colectivos con unos índices de paro significativos. Concretamente, los colectivos que iban entre 31 y 45 años podían no incluirse en esta modalidad de contratación. Una vez operada la reforma de verano de 2010, la reforma más significativa sobre esta modalidad de contratación precisamente afecta a los colectivos a los cuales se le podrá hacer esta modalidad de contratación. La estructura sigue siendo la misma, es decir, se puede formalizar este contrato desde el inicio de la relación laboral ya de forma indefinida, o bien contratos de carácter temporal convertirse en indefinidos, como a continuación se verá. Respecto a los colectivos, se ve que son mucho más amplios que los que existían antes del junio del 2010, y en negrita tenemos resaltado el aspecto más significativo, que lo que provocará será que prácticamente toda la población trabajadora sea susceptible de ser contratada a través de esta modalidad de contratación. Concretamente, se ha reducido el plazo de situación de desempleo como parado en solo un mes. Por tanto, cuando una persona esté inscrita ininterrumpidamente como demandante de empleo por este periodo de tiempo, independientemente de su edad, de su sexo, de su condición, podrá ser contratado a través de esta modalidad de contratación. En relación a las conversiones de contratos que han nacido temporales, la propia ley establece un sistema ciertamente complejo, puesto que habla de dos periodos. Contratos temporales celebrados con anterioridad al 18 de junio de 2010, establece un plazo para su conversión a 31 de diciembre de 2010, y contratos temporales posteriores a 18 de junio de 2010, en cuyo caso establece un plazo de 31 de 12 de 2011, con la condición de que su duración no sea superior a 6 meses. A partir de este análisis inicial podemos extraer tres conclusiones sobre la reforma que se ha producido. La primera ya se ha mencionado y se reitera ahora, y es la reducción muy significativa del periodo de las personas que están paradas a solo un mes, y reiteramos que, por lo tanto, los trabajadores y trabajadoras entre 31 y 45 años, con la condición de estar un mes como desempleados, será un colectivo que podrá también, a diferencia de anteriores regulaciones, ser acreedor a
formar parte de los trabajadores contratados con esta modalidad. Los plazos de transformación hemos observado que son relativamente breves, puesto que el objetivo de la reforma es que se produzca el mayor número de transformaciones y de la forma más rápidamente posible. Y por último, un aspecto que contempla la ley, que parece establecer una especie de amnistía laboral, puesto que entre las limitaciones que figuran para poder contratar a alguna persona con esta modalidad, dice que aunque la empresa haya realizado cualquier despido, ya sea colectivo u objetivo, en los 6 meses anteriores a junio de 2010, también se podrá contratar trabajadores con esta modalidad de contratación. En relación a los beneficios que obtiene el empresario, y quizás la cuestión más controvertida en la reforma, por una parte son las bonificaciones de las cuotas de la seguridad social, que varían dependiendo del colectivo de trabajadores afectados, y la indemnización cuando haya un despido de naturaleza objetiva y que ha sido declarado improcedente, que va a ser de 33 días por año de antigüedad hasta un máximo de 24 mensualidades. Cuando ha entrado en vigor la reforma laboral del verano de 2010, se mantiene el número de días de la indemnización, pero la novedad significativa es que de esos 33 días, 8 van a ser asumidos directamente por el FOGASA, con la condición de que la duración del contrato sea de por lo menos un año. Esto significa que de momento la reforma es de carácter virtual, puesto que de junio de 2010 hasta junio de 2011 no existirá ningún contrato que tenga una duración superior a un año, por tanto no se producirá esta transferencia de indemnización de 8 días que tendrá que asumir el Fondo de Garantía Salarial. Es de resaltar, por tanto, que el trabajador sigue percibiendo el número igual de días de indemnización, pero que hay un reparto, por decirlo de alguna manera, entre las personas que pagan la indemnización. De los 33, 8 la asume Fogasa, el resto se va dándolos el empresario. Finalmente, como la presentación actual va dirigida a personas que no tienen un conocimiento en profundidad de la materia, y lo realmente destacable de esta modalidad de contratación es su forma de indemnización por el despido objetivo declarado improcedente, nos ha parecido interesante hacer una pequeña aproximación al sistema de despido, para finalmente llegar a concretar el concepto de despido objetivo declarado improcedente. En la transparencia vemos que el despido puede tener su origen en dos causas, simplificando mucho la cuestión. Una causa llamada despido disciplinario y otra que serían las llamadas causas objetivas. El despido disciplinario tiene su origen en un incumplimiento grave del contrato de trabajo por parte del trabajador. Sin embargo, las causas objetivas, el incumplimiento no puede imputarse al trabajador ni tampoco a la empresa, sino que son causas propias del funcionamiento de la empresa o de la relación laboral, pero sin que pueda atribuirse culpabilidad alguna. Concretamente, las causas objetivas son las que relacionamos en este cuadro: ineptitud sobrevenida del trabajador, falta de adaptación y modificaciones técnicas, las causas del artículo 51, esto también es otra reforma que ha introducido la Ley 35/2010 y que remite a causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, faltas justificadas de asistencia al trabajo en un porcentaje que también ha modificado la reforma, y por tanto todas ellas, como se ve, no son incumplimientos graves por parte del trabajador. Cuando se ha producido un despido, tanto si es disciplinario como si es por causas objetivas, el trabajador tiene básicamente dos opciones: aceptar el despido disciplinario, aceptar el despido por causas objetivas, o no aceptar en uno y en otra situación y plantear una demanda ante el juzgado. ¿Cómo pueden acabar estas dos situaciones? Si el despido es disciplinario y se acepta, el trabajador se encuentra en situación legal de desempleo, pero sin derecho a indemnización alguna. Si el despido es por causas objetivas y se acepta, entonces el trabajador también se encuentra en situación legal de desempleo, pero con derecho a una indemnización de 20 días de salario por cada año de antigüedad.
Sin embargo, si no se acepta y se produce la denuncia después de la fase procesal correspondiente, el juez dictará una sentencia en el sentido del despido procedente, improcedente o nulo. El despido será calificado como procedente en el caso del disciplinario cuando se demuestren que las causas son reales, por lo tanto el trabajador estará en paro sin derecho a indemnización, mientras que si el despido es procedente basado en causas objetivas, entonces tendremos derecho a esta indemnización ya mencionada de 20 días con derecho a pago. Sin embargo, si el despido es declarado improcedente, por tanto, el concepto propio del contrato de fomento de la contratación indefinida, recordemos que estamos hablando de la indemnización en caso de despido por causas objetivas declarado improcedente. En este caso, en cualquier despido declarado improcedente hay una opción del empresario para la readmisión del trabajador o una indemnización de 45 días por año de servicio. Y esto sucede tanto si el despido es improcedente por causas objetivas como disciplinario. Pero si mi modalidad de contratación, que es la que estamos analizando, es el fomento del empleo de la Ley 12/2001, esa indemnización de 45 días se convierte en una indemnización de 33 días. Por el contrario, si el despido es nulo, es porque se ha demostrado que está basado en vulneración de derechos fundamentales o las causas discriminatorias prohibidas por la ley. En este caso lo que se produce es una readmisión obligatoria por parte del empresario. Finalmente, cabe decir que, como ya se ha dicho anteriormente, esta indemnización de 33 días, después de la reforma que entró en vigor en junio de 2010, 8 de esos 33 días serán asumidos por el Fondo de Garantía Salarial cuando el contrato tenga una duración superior a un año.